Durante la pandemia todos estábamos pensando qué iba a pasar con nosotros, con el mundo, con la vida. La educación produjo una contradicción muy interesante entre la idea de continuidad o la idea de interrupción. Como dijo un amigo mío, los primeros 15 minutos de la pandemia fueron sensacionales. Los primeros 15 minutos. Por fin algo del mundo parecía que se podía detener. Y para los que habíamos pensado alguna vez que la educación tenía mucho más que ver con detenerse que con continuar, esta experiencia de que el capitalismo no pudiera mantener sus lógicas intactas, al menos 15 minutos, al menos, nos había parecido precioso como momento. Luego está claro el dolor, la miserabilidad, las pérdidas y otro rasgo que nos llamó mucho la atención, que fue la curiosa adaptabilidad de grandes sectores de la población a la coyuntura. Acá todavía tenemos que hacer esa crítica a cómo se adaptan aquellos que enuncian ciertas rebeldías. Yo sé que no se puede vivir toda la vida en la incertidumbre, pero al mismo tiempo me cuesta comprender cómo desde ciertos sectores se vive este momento una vez que la coyuntura en parte se ha desdibujado, contribuyendo a que lo coyuntural se vuelva permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tuvimos que hacer, porque no había otro remedio, no necesariamente es lo que debiéramos hacer de aquí en adelante. Y algo de la interrupción a este discurso entre lo que continúa como coyuntura y lo que debería permanecer como sistema, nos debemos hacer en todas las instituciones formativas. Mi pregunta tiene que ver también con un disgusto muy grande, muy grande. ¿Será por mi edad? Porque ya no tengo ese optimismo juvenil, en una época que hace del optimismo juvenil casi su gran práctica, ¿no? Giorgio Agamben es un filósofo que ha demostrado de alguna manera que hoy todo está gobernado por una suerte de juvenilización del aprendizaje, una especie de open English en todos los niveles de la vida, para decirlo de algún modo, donde, por ejemplo, en el Día de las Infancias, una de las publicidades más llamativas fue aquella de regálale velocidad a tu hijo. No sé si ustedes llegaron a verla, pero era como ofensivo, como doloroso asistir a ese espectáculo de que la velocidad podía ser comprada, que además la velocidad es virtuosa y que además la velocidad puede ser un regalo en una época de pura aceleración. Yo comparto la idea de que ha habido un apagón pedagógico. No estoy conforme con las luces de colores, no creo en la espectacularización de lo educativo, he creído fuertemente en el empobrecimiento de los medios para no dejarnos confundir con que los formatos determinan nuestros modos de encuentro. Y sin duda creo que estamos ante una especie de triunfo del capitalismo digital, frente a lo cual habría que tomar algunas decisiones. ¿Cuál es el triunfo? Mi sospecha es que el capitalismo digital ha propuesto antes de la pandemia, desde los años 80 y ya entrados los 90, un objetivo muy preciso y muy curioso y muy concreto: hacer que todas las instituciones formativas sean una sola institución, una única institución, que todas las instituciones se sometieran a una sola idea de transmisión, que sería la idea de transmisión intangible, la idea de transmisión desde cualquier lugar, en cualquier momento, sumado a la idea de un trabajo de 24 horas por día los 7 días de la semana. Es decir, que se desfigurara
la raíz de lo formativo, que se desfigurara la corporalidad de lo educativo, y sobre todo, déjenme acentuar esto, que nos hiciera preguntar sobre la especificidad de lo educativo confundida por las industrias publicitarias, las industrias de entretenimiento, que hacen que por momentos nos volvamos inespecíficos. Y quizá uno de los grandes dilemas de esta época es cómo no parecernos a las industrias informativas y a las industrias de entretenimiento, mucho más que cómo parecernos. Me da la impresión que en un gobierno de influencers, de coaching, de youtubers, de instagramer, la pregunta sería no tanto cómo parecerse, sino cómo dejar de parecerse. Esto proviene de una pregunta que me viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Me persigue de verdad, me parece que es la única pregunta que tengo para compartir con ustedes, y es una pregunta sin fondo, es una pregunta infinita, que tiene que ver con la relación o las relaciones entre época y educación. Que es una pregunta muy sustantiva, son dos palabras muy fuertes, son dos palabras al mismo tiempo saturadas de sentido y vaciadas de sentido, pero de algún modo la pregunta tendría que ver con que si la educación es simplemente un ladero, una especie de Sancho Panza de la época, que acompaña servilmente a lo que la época va declamando, a lo que la época reclama o a lo que la época transforma en virtuoso como atributos para su tiempo. También podríamos pensar que esta pregunta indicaría la dirección contraria. Entre época y educación hay relaciones de conflicto, hay relaciones de mucha tensión, y una de las funciones más cabales que tiene la educación es contradecir los atributos que cada época decide como virtuosos para sí mismos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que al menos no tenemos solo la opción de la servidumbre, de que la educación acompañe las épocas como si no tuviera nada para decir, sino que fuera como una especie de mano operaria de la época, una mano instrumental de la época, sino que además podríamos considerar sobre todo que educar significa estar incómodo con la época, incómodo, estar en una relación, yo diría, no de actualidad o de novedad, sino de contemporaneidad, en una especie de claroscuro con respecto a lo que las épocas narran sobre sí mismas. De hecho, el ejemplo de la aceleración es muy curioso porque forma parte de los atributos de la época. Sin embargo, el problema no sería tanto ese, que vivimos una época acelerada, sino desde cuándo ese atributo puede considerarse virtuoso, y ahí instalar justamente su contradicción educativa, planteando lentitudes, detenciones, pausas, paréntesis, distanciamiento con respecto a ese atributo considerado virtuoso. Esta pregunta es además una pregunta, la pregunta por la época y la educación, que también podríamos plantear como la relación entre el mundo y la vida, o para decirlo de otra manera, cuándo y cómo se ha transformado brutalmente la idea de que educar tiene que ver con salir al mundo y aprender a vivir, transformada en las últimas décadas por salir al mercado y aprender a ganarse la vida. Fíjense ustedes que aquí tienen un mundo como mercado y una vida como ganarse la vida, lo que da a suponer que nada del mundo que no fuera mercado formaría parte de lo educativo, y nada de la vida que no fuera ganarse la vida formaría parte de eso educativo. Aquí tengo la impresión que se expresan las dos grandes fuerzas que han intentado convivir a lo largo de la historia de la educación, con muchos resquemores, con muchas tensiones, y que no terminan, a mi modo de ver, de cuajar, por suerte. Cuando yo hago la pregunta de la educación en la nube,
inmediatamente siento que hay una pregunta por el futuro. Sin embargo, también sé que el tiempo educativo no es el futuro, sino el presente. Es decir, es en el presente donde se juega el sentido o el sinsentido, es en el presente donde se juega el mundo y la vida. Y el futuro adquiere en esta época un carácter mesiánico tan relevante que solo nos deja un presente de espera, de expectativa, absolutamente pasiva frente a lo que el mundo traerá como novedad, frente a lo que el mundo traerá como respuestas a preguntas que ya no nos estamos haciendo, sobre todo las preguntas sobre la existencia y sobre la experiencia de lo humano. Lo que estoy queriendo decir como las dos grandes fuerzas que no cuajan en la historia de la educación serían, a mi modo de ver, de un lado, la impronta preparacionista. La preparación, la idea de educación como lo que prepara para otro momento. No para aquí ahora, no para este momento, no para este instante, sino lo que de alguna manera posterga este instante, posterga este momento, lo lleva a lugares y a tiempos incognoscibles, remotos y de alguna manera y sobre todo utilitarios. El preparacionismo tiene una imagen de futuro muy concreta, está completamente, yo diría que incorporada a la idea de que la educación necesita adaptar a los nuevos al mundo que vendrá, al mundo que se supone que es, al mundo que está haciendo, y en esa preparación nos olvidamos de un detalle. Y para mí ese detalle no es otro que las comunidades educativas no están participando de las decisiones sobre preparar qué, preparar cómo, ni preparar cuándo. Como si hubiera una fuerza mayúscula a la comunidad educativa que tomara esas decisiones y otra vez nos dejaran una posición pasiva, simplemente acatando la orden de la preparación. Como si un sistema económico mayúsculo, un sistema social mayúsculo, un sistema político mayúsculo, siempre cambiante, siempre epocalmente, absolutamente fluctuante, dictaminara las lógicas de preparación y simplemente encomendara a las instituciones formativas a que cumplan con ese requisito preparatorio. El principal problema que tiene la lógica de preparación no es solo que no juega en el presente, que no está en el presente, que se puede hacer en cualquier lugar y a cualquier hora, sino que además inhibe o obstaculiza a la comunidad educativa a tomar sus propias decisiones sobre los rumbos a tomar. Pero de otro lado, hay una fuerza gravitacional que siempre ha existido en la historia de la educación, que podríamos manifestar como que el objetivo supremo del mundo educativo, del mundo formativo, es querer, desear, hacer con que cualquiera pueda pensar por sí mismo en su intimidad y en la colectividad. Pensar por sí mismo es casi una función evidente de la tarea educativa, que se expresa de múltiples maneras. Queremos que sean autónomos, queremos que sean independientes, las pedagogías liberacionistas, las pedagogías emancipatorias, incluso las pedagogías críticas, se encaraman detrás de este objetivo. Y este objetivo no es otro, no que ya preparar para después, sin importar el aquí y el ahora, sino justamente lograr que haya comunidades de pensamiento. Siempre y cuando entendamos que pensamiento también, por lo que escuché en la mesa anterior, no significa solo una cierta forma de entender el pensamiento vivo, el pensamiento encarnado, el pensamiento simbólico, el pensamiento artístico, el pensamiento sensible, el pensamiento del juego, el pensamiento narrativo,
cualquier forma de pensamiento que de forma múltiple, cree una comunidad de pensamiento. Y aquí ustedes tienen la mejor definición sobre una institución educativa. Una institución educativa debería crear una comunidad de pensamiento, debería ser en sí misma una comunidad de pensamiento capaz de sostener ciertas conversaciones, capaz de sostener ciertas lecturas, y no tanto arrogarse o ser una maquinaria de preparación para el después. Sin presente, el futuro pierde todo su sentido. Sin presente, la institución puede ser reemplazada por la nube. Sin presente, no hay territorialidad. Aquí me paro y digo, en el objetivo preparacionista tenemos poco que ver, aunque quisiéramos incidir. En el objetivo de comunidad de pensamiento tenemos todo para hacer. Y quizá, radicalizando esa idea de comunidad de pensamiento, podamos cambiar la idea preparacionista. Pero si nos dejamos cautivar por esa preparación, repito, a mi modo de ver, mesiánica, siempre sujeta a la novedad, a lo que vendrá, a lo que todavía no está, a la obsolescencia del objeto, del conocimiento, del mercado, evidentemente la comunidad de pensamiento se desfigura, se desvanece, pierde su propio sentido. Hay un filósofo que me ha cautivado porque en una parte de su texto llama a la resistencia, pero como modo de existencia, oponiéndola a la existencia como superación. Y aquí sí que opone de una manera muy literal, muy textual, los dos modos en que yo leo las instituciones pueden colocarse frente a este mundo. Una, pensar la idea de que existir quiere decir todo el tiempo superarse a uno mismo. Todo el tiempo intentar ser mejor que yo, ¿no? Todo el tiempo competir conmigo mismo. Y eso es lo que nutre, alimenta el campo de la preparación. La competencia, la competitividad, el éxito individual, no hacen más que mostrar cómo un engranaje de preparación es una carrera de uno consigo mismo, porque al final seremos individualmente acusados de no haberlo logrado. Pero por otro lado, en una comunidad de pensamiento, lo que podríamos decir que se pone en juego es ese otro tejido social que no el vigente, que le muestra la competitividad, al individualismo, al exitismo, otra forma de estar juntos, que es pensar juntos, hacer juntos, estar juntos, quedarnos juntos para poder batallar contra los atributos de una época. He mencionado la palabra mundo de una manera un poco superficial, un poco banal. Hay quien diga que no hay palabra más opaca en el mundo que la palabra mundo. Permiso. Auspicia este encuentro Sierra de los Padres. La palabra mundo es la palabra más opaca del mundo. De hecho, querer un consenso a la palabra mundo podría ser como una reducción de la idea del mundo, un empequeñecimiento de la idea del mundo. Nuestras instituciones tienen que multiplicar la idea del mundo, no singularizarla, no confundir la idea de el mundo es mi mundo, el mundo es un único mundo, el mundo es el último mundo, el mundo es una unidad absolutamente indivisible, porque el mundo es indeterminado. El mundo también nos ofrece resistencia para que hagamos lo que queremos hacer con el mundo, pero el mundo es ese lugar donde estamos juntos. Yo voy a mencionar 4 momentos en la historia en los cuales pudimos haber creado esa comunidad de pensamiento y cuyas preguntas en 4 momentos distintos
pudieron haber generado otra tensión que la que tenemos hoy. Me voy a ir, si ustedes me permiten, a 1880. Me voy a ir a un personaje absolutamente delicioso, casi yo diría completamente olvidado en la discusión ideológica, un anarquista yerno de Carlos Marx llamado Paul Lafargue. En ese momento él escribe para el Parlamento una intervención, y esa intervención la llama derecho a la pereza. Para muchos que luego han estudiado a Jacques Rancière con el espectador emancipado, entre otros libros que muestran cómo las clases proletarias se formaban en fiestas, en lecturas públicas, cómo compensaban ese tiempo del trabajo a partir de una idea de amistad y de comunidad completamente diferente a la que el capitalismo del trabajo ofrecía. Lafargue hace una pregunta que hereda ancestralmente de la civilización occidental, pero de otras civilizaciones también, donde podemos expresar la duda de la cual somos herederos todavía, de si la educación tiene que ver con el tiempo ocupado o con el tiempo libre. Es decir, si formarse es continuar o dar continuidad al mundo tal como es y ocuparse en ello como un trabajo, o si la formación tiene que ver con crear otro tiempo que no el tiempo de trabajo para justamente darle un sentido formativo. Ustedes conocen muy bien esa discusión entre tiempo libre y tiempo ocupado, pero me parece que todavía no está resuelta en las grandes ciudades, en las grandes instituciones, si formarse es, por definición, pedir tiempo, que nos den otro tiempo, y por consecuencia que nuestra propia tarea como educadores sea justamente la de dar tiempo en función de los propios objetivos de que la gente piense por sí misma. Para decirlo de otro modo, si de verdad queremos que la gente piense, damos tiempo para pensar. Si de verdad queremos que los chicos, las chicas jueguen, damos tiempo para jugar. Si de verdad queremos que se lea, pues damos tiempo para leer. Damos un tiempo que el mundo no nos da, damos un tiempo que no tenemos, pero damos ese tiempo en consonancia con los propios ideales educativos que formulamos tan sueltamente. No, porque los chicos tienen que leer, sí, pero no damos tiempo para leer, lo que es una contradicción flagrante en cada segundo de las instituciones educativas. La pregunta está ahí, resuena, es molesta. Es una pregunta que hoy, dada la velocidad, la fugacidad, la celebración de un instante banal, sería como improcedente liberar el tiempo, crear otro tiempo. El tiempo institucional y el tiempo del mundo no son transparentes, no son los mismos, no son idénticos. Las instituciones no pueden copiar el tiempo del mundo, tienen que hacer otro tiempo. Así como las instituciones no quieren copiar el tejido social vigente, patriarcal, machista, racista, también las comunidades educativas no pueden copiar el tiempo brutal, veloz, hamsterizado de la vida actual. Y este es como un primer alerta que el mundo nos ha entregado, recordando, por supuesto, que la palabra escuela, la palabra escolé, la palabra cholé, en su origen significaba tiempo libre. Por traducción literal, tiempo de pausa, tiempo en suspenso, tiempo de detención, tiempo separado del tiempo.
eso que ciertas infancias logran como experiencia de tiempo distinta al tiempo adulto, al tiempo ocupado, al tiempo cronológico, es el ideal de un trazado educativo donde la infancia no sea solo algo para la niñez, sino para la humanidad entera. De hecho, he planteado muy torpemente que de lo que se trata es de dar infancia a la niñez, pero sobre todo que la humanidad vuelva a tener infancia o tenga infancia de aquí en adelante, es decir, lo contrario de la guerra, es decir, lo contrario de la violencia, es decir, lo contrario de la injuria. Tener infancia, no niñez, sino infancia como otra relación con el tiempo, eso que llamamos el tiempo de la intensidad, el tiempo generoso, el tiempo de tener tiempo. Ese tiempo que tenemos cuando estamos en relaciones amistosas, amorosas, también debería formar parte del tiempo que tenemos para las relaciones educativas, ya que siempre hemos dicho que educar, amar, tener amigos, hacer comunidad formaban parte de un mismo continuo de vínculos esenciales. El segundo elemento, como alerta de un futuro que vendría, es de hecho María Zambrano. No sé si está el profe que había preguntado por María Zambrano. Bueno, díganle que la mencioné, ¿no? Díganle que a mí me gusta María Zambrano. Y que es verdad, estuvo tantos años exiliada en México. Una maestra que en uno de sus manuscritos educativos alertaba sobre la condición infrahumana ya en el año 1967. María Zambrano tiene un texto precioso donde dice: hay dos cosas que veo están haciendo perder el carácter humano de la humanidad para convertirle en infrahumanidad. Y esos dos elementos, que no son para celebrar 50 años después o 55 años después que ella los enunciara, porque están enquistados en cierta naturalidad de nuestras culturas ahora, son: uno, haber vinculado todo conocimiento al utilitarismo, como si no hubiera conocimiento que no tuviera finalidad, provecho, lucro individual, en fin. María Zambrano lo que dice es: siglos de experimentación y de experiencia del humano no tienen objetos materializados ni objetos útiles como resultado. La especulación matemática, la especulación filosófica, la experimentación artística no podrían ser entendidas como adheridos a un conocimiento que tuviera una finalidad, sobre todo individual. Pero ella marca que quizá lo que nos vuelva humanos, aunque es un contrasentido, sea desvincular el conocimiento de su utilitarismo. Como si el conocimiento que tuviera que ponerse en juego en las instituciones educativas no es el utilitario, sino su desprendimiento. Su desprendimiento. Pero lo segundo que dice también es muy interesante, porque ella marca aquello de que es falsa la idea de entender el progreso solo en su alianza con la tecnología. Es decir, lo que María Zambrano plantea es: el único relato del progreso que parece estar sobreviviendo, lo decía en el 67, es el tecnológico. Solo medimos progreso cultural, civilizatorio, formativo, cuando lo adherimos a la idea tecnológica. Miren cuánto eso ya está completamente cristalizado, ¿verdad? De otra manera, pero está cristalizado. Y quizás lo que ella estaba también pidiendo a gritos es: ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿O qué nos pasa con todo aquello que no puede entenderse como progreso? Con todo aquello, no solo por el carácter destructivo del progreso, que eso es evidente, sino porque además hay cosas esenciales que no pueden ser juzgadas en su sentido progresivo, como si lo último fuera mejor que lo primero, como si lo pasado fuera rancio, anacrónico, inservible, como si la poesía de ahora fuera mucho mejor que la poesía de antes, bajo ese carácter progresivo, como si un teatro hoy es mejor que el teatro
del siglo XVI, lo que no tiene ningún sentido. Pensar que todo progreso solo es tecnológico y las demás cosas no progresan, o hacer que solo lo último sea considerado la cúspide del progreso en todas las áreas del saber, de las relaciones y del conocimiento. ¿Podemos hacer comunidad en un tiempo pero no en un lugar? Es decir, sin lugar. Esa sensación que teníamos en la pandemia, que estábamos ahora conectados pero sin un aquí común, que cada uno tenía un aquí absolutamente desdibujado, despojado, que solo nos encontrábamos en el ahora pero no en un terreno. El aquí quiere decir tierra, el aquí quiere decir no solo espacio, quiere decir lugar, quiere decir lugar para habitar. Quizá lo que está diciendo Virilio es que la disolución de lo público tiene como origen la pérdida de la relación entre el tiempo y el lugar, entre el aquí y el ahora, y pensar cómo contribuimos nosotros a una especie de formación en una hora permanente, ahora, pero sin aquí, sin aquí, sin aquí y sin aquí. ¿Qué son las instituciones? Lugares donde se reúne el aquí y el ahora. Ni más ni menos. Lugares y tiempos donde es posible la comunidad. Casi como los últimos lugares y tiempos donde es posible la comunidad. Si queremos pensar en otros, bueno, habría que pensar el barrio, pero el barrio, en fin, la calle, pero lo público en la calle, en fin, los clubes, pero en fin. Y nuestras instituciones, que son las únicas y las últimas que pueden reunir el aquí y el ahora, y por eso después de la pandemia esa era la clave, volver a un aquí y un ahora, no aprovechar la coyuntura para seguir distanciando el aquí y el ahora y por lo tanto impidiendo la comunidad. Y sin embargo él no se quedó en ese alerta, sino que además planteó otro, que es ¿cómo construiremos lo público, lo común, la comunidad, si estamos más atentos a lo que está lejos y más desatentos a lo que está cerca? Red social. Una definición muy curiosa. Estamos más cerca de los que están lejos y más lejos de los que están cerca. Lo que provoca un conjunto de indiferencias y desatenciones, y sobre todo la pérdida de una noción de vida que es la de la vida hacia los lados, allí donde la vida se juega. La vida en comunidad no es hacia adelante como quieren los preparacionistas. La vida en comunidad es hacia los costados, hacia donde estás vos, donde estoy yo, en esa suerte de contigüidad material, territorial, temporal, en la cual efectivamente algo nos pasa, algo podemos hacer en el presente. Bien, sumamos entonces a las anteriores un problema de aquí y ahora, un problema de tiempo y lugar, y también un problema de la presencia. Recién yo escuchaba, se trata de tomar posición. No quiero que sea malinterpretado, yo creo que es cuestión de exposición, no de tomar una posición definitiva de aquí y enunciativa para siempre. Porque ¿cómo entonces me afecta lo otro? ¿Cómo me afecta lo otro si no es en una posición que en todo caso es expuesto a ello? Porque con posición podemos jugar a muchas cosas: disposición, oposición, contraposición, indisposición. Pero también podemos decir que de lo que se trata es de estar expuestos a una situación común para poder pensarla. Estar expuestos, no solo dispuestos, no solo impuestos, no solo contrapuestos, opuestos, y etcétera, etcétera, etcétera. Que alguien haga el juego de todas las palabras que la posición te permite y veamos cuál le cabe más honestamente a la educación. Y si lo revisamos es, bueno, quiero leer, es estar expuesto a la lectura, quiero escuchar, es estar expuesto a las narraciones, quiero contar algo, es estar expuestos al contar unos con otros.
No es tanto es estar dispuesto, que también, pero eso parece más una virtud individual que algo colectivo, ¿no? El expuesto es el que te quita de tu propio mundo, de tu propio lugar, y te pone en ese lugar común llamado comunidad. Y voy, si les parece bien, al último rasgo, que depende de, ¿estoy bien de tiempo? Así podemos conversar o acabar con todo esto. En el umbral de la modernidad tardía, hay un problema con los tiempos, hay un problema con la experiencia temporal, que según relatan variados filósofos del mundo y filósofas del mundo, consistiría más o menos en lo siguiente. Hoy el gobierno es el del futuro. De alguna manera el futuro responde permanentemente a preguntas que todavía no fuimos capaces de formular. Pero también podríamos pensar que el presente ha dejado de ser ese lugar y ese tiempo en el cual la pregunta por la existencia o por la experiencia toma lugar. Despojado de esa trascendencia, ya las preguntas parecen ser más inmanentes. ¿Cómo hago para llegar a tal lugar? ¿Qué tal estás? ¿Dónde estás? Que no son preguntas sobre la trascendencia, sino sobre la inmanencia, a las cuales el futuro le responde rápidamente. El futuro responde incluso antes que pronunciemos el final de una pregunta, como por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre Rosario y P? Y ya te puso Perú, Paraguay, Paraná, para ti, sin que sepas cuál era tu pregunta, porque la información es justamente lo contrario de la pregunta. Decía Lyotard que preguntar es la infancia del pensamiento. Y esto quiere decir que cuando preguntamos de verdad, cuando preguntamos de una forma honesta, porque preguntamos para saber, para conocer, para interactuar, hay algo infantil en ello. Hay algo de los vínculos infantiles, como aquel niño que me preguntaba insistentemente si el perro que estaba echado al sol estaba muerto o estaba dormido, y yo le decía, está dormido, y él me preguntaba, ¿y cómo sabes? Y yo le digo, porque si lo ves de cerca, el vientre está respirando. Y cuando yo le digo, entonces tenés ganas de saber si está dormido o está muerto, me dice, no quiero saberlo, quería preguntarlo. Querer preguntar, no querer saber, que clausure la conversación, la narración. Un presente sin preguntas infantiles, porque no hay pregunta por la existencia o porque esa pregunta es insoportable, hace que el pasado ya no tenga nada para contarnos. Esto lo dice Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, de una manera muy cruel. Si el Dios está en el futuro, el pasado está mudo. Y un pasado mudo significa un pasado carente de mitologías y carente de narrativas. Es decir, el pasado no cuenta para las preguntas existenciales y experienciales del presente, porque el futuro ya tiene respuestas preconstruidas que preparan justamente para entrar en ese futuro. Lo que hay que saber, cómo hay que saberlo, bajo qué condiciones. La vida sí, y lo voy a decir de la manera más filosófica que pueda, está jodida. Con un presente inmanente, un futuro que solo responde automáticamente y un pasado callado. Un pasado que no queremos que sea un archivo, un pasado que no queremos que sea solo un museo, un pasado que narre, que cuente sobre el origen, que tenga las preguntas sobre el origen.
Y aquí cierro con aquella maravillosa frase de Alessandro Barico, el novelista italiano, en su novela Novecento, donde un personaje, casi como ocurriría en un Titanic, cuenta una historia sin parar. Y en un momento dice: mientras tengamos una historia para contar y alguien que quiera escucharlo, no estamos jodidos de verdad. Por eso, cuando uno dice que las instituciones formativas son fundamentalmente narrativas, no es solo que está aludiendo a un género del lenguaje. Lo que estamos aludiendo es una forma de relación, de que la vida que es jodida no sea jodida mientras tengamos una historia que contar y alguien que quiera escucharnos. Gracias por escuchar.